Audioguía para la y el funcionario de casilla. Proceso electoral 2020 a 2021. Esta edición fue realizada para apoyo a la lectura. Se recomienda tener a la mano la guía impresa que les proporcionó su capacitador asistente electoral. Puede escucharse mientras se realizan otras actividades. La finalidad del video es para apoyar al CAE y al funcionario nombrado y que pueda tener una mayor preparación para la jornada electoral. Opinión, análisis y lo que salga. Presentación. El 6 de junio de 2021 nuestro país celebrará el proceso electoral más grande de su historia, pues casi 95 millones de mexicanas y mexicanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir a las y los diputados federales, así como diversos cargos en cada entidad. Para hacer posible esta gran fiesta democrática, se requiere que 1.4 millones de personas como tú participen recibiendo, contando y registrando los votos de sus vecinos y vecinas en las más de 164,000 casillas a instalar en todo el país. Tu participación es primordial, pues sin el apoyo de todos los ciudadanos y las ciudadanas que ese día se convierten en autoridad electoral al integrar las casillas, las elecciones no podrían realizarse. Por ello, es fundamental que asistas el día de la elección y realices con esmero las tareas que tendrás a tu cargo. Este material es esencial en tu capacitación, ya que contiene la información que debes conocer para recibir, contar y registrar los votos, y para entregar los resultados a los órganos electorales. La información de esta guía se complementa con el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, que contiene la información específica de las elecciones locales de tu entidad y un ejercicio para que practiques cómo llenar toda la documentación electoral y adquieras así las habilidades necesarias para realizar con éxito tu labor. También te invitamos a que participes en el curso virtual que el Instituto Nacional Electoral ha preparado para ti. Tu capacitador diagonal a asistente electoral te orientará para que ingreses a la plataforma y puedas cursarlo. Te agradecemos todo tu esfuerzo y compromiso. Con tu labor, tú haces la democracia. Instituto Nacional Electoral. La jornada electoral. Objetivo. Al terminar el capítulo, las y los participantes identificarán qué es la jornada electoral, cuáles son sus momentos, los cargos que se van a elegir, qué es una casilla electoral y sus tipos, quienes participan y las medidas de inclusión aplicables, así como los documentos y materiales que utilizarán las y los funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos de sus vecinas y vecinos. 1.1. ¿Qué es la jornada electoral? Es el día en que acudimos a votar para elegir a nuestros representantes y gobernantes. Inicia a las 7:30 am, hora en que deberán presentarse las personas designadas funcionarias de mesa directiva de casilla, propietarias y suplentes, para empezar los preparativos y la instalación de las casillas. 1.2. Momentos de la jornada electoral. La jornada electoral se divide en 5 momentos. 1. Preparación e instalación de la casilla. 2. Votación, inicio, desarrollo y cierre. 3. Conteo de los votos y llenado de las actas. 4. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. 5. Publicación de los resultados y clausura de la casilla. 1.3. ¿Qué cargos se elegirían? En todo el país se elegirán 500 diputaciones federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Además, se elegirán 15 gubernaturas, 30 congresos locales, a las y los integrantes de los ayuntamientos en 29 entidades y, en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías. Las y los candidatos a diputaciones federales pueden serlo a propuesta de un partido político o de varios partidos que se unan en coalición. Revisa en el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, los cargos que se van a elegir en tu entidad. En esta elección federal participan 10 partidos políticos nacionales: PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PES, Redes Sociales Progresistas, Fuerza México. También puede haber candidatas y candidatos que contiendan de forma independiente,
sus nombres aparecen al final de las boletas. Revisa en el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, los partidos políticos locales de tu entidad. 1.4. ¿Qué es una casilla electoral y cuáles son los tipos de casilla que existen? La casilla única es el lugar en donde las y los ciudadanos acuden a votar por los cargos federales y locales. Ahí las funcionarias y los funcionarios de casilla reciben, cuentan y registran los votos de la ciudadanía. En una misma sección se instalan diferentes tipos de casilla. Básica, recibe la votación de entre 100 y 750 personas. Contigua. Cuando hay más de 750 personas en la lista nominal de la sección, se instalan casillas contiguas. De acuerdo con el orden alfabético se determina quiénes votan en la casilla básica y quiénes en las contiguas. Extraordinaria. Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección hacen difícil que todas las personas que habitan en ella puedan llegar a un mismo sitio, se instala este tipo de casilla. Si el número de personas en la lista nominal es mayor de 750, se instalan casillas extraordinarias contiguas. Especial. Recibe los votos de las personas que el día de la elección están fuera de la sección que corresponde a su domicilio. 1.5. Quienes participan en la jornada son las y los ciudadanos doblemente sorteados y capacitados por el INE para integrar las mesas directivas de casilla. Son quienes se encargan, entre otras actividades, de instalar la casilla, recibir la votación, contar, clasificar y registrar los votos. Son 9, 6 propietarios y propietarias y 3 suplentes generales. Presidente o presidente. Primer, secretario o secretaria. Segundo, secretarios o secretarias. Primer, escrutador o escrutadora. Segundo, escrutador o escrutadora. Tercer, escrutador o escrutadora. 3 suplentes generales. Quienes integren la casilla deben permanecer en ella desde su instalación hasta su clausura. Electoras y electores. Son las y los ciudadanos que tienen credencial para votar, sus nombres aparecen en la lista nominal y acuden a votar a las casillas. Representantes de partido político y de candidatura independiente ante la casilla y generales, en adelante representantes. Son personas registradas por los partidos políticos y candidaturas independientes para que los representen en la casilla, vigilando que las actividades se desarrollen de acuerdo con lo que establece la ley. Cada partido político nacional puede tener 2 representantes propietarios acreditados ante la casilla y 2 suplentes. Los partidos locales y las candidaturas independientes pueden contar con una o un representante propietario acreditado ante la casilla y una o un suplente por casilla. Además, los partidos políticos nacionales y locales y las candidaturas independientes pueden tener representantes generales, quienes verifican que estén presentes las y los representantes acreditados ante la casilla y reciben de ellos y ellas informes sobre la jornada electoral. Deben tener siempre a la vista el distintivo con el emblema de su partido político o con el nombre del candidato o candidata independiente que representan. Debe medir hasta 2.5 por 2.5 centímetros. Observadoras y observadores electorales. Son las y los ciudadanos que solicitaron y obtuvieron su acreditación por parte del INE para observar el desarrollo del proceso electoral 2020 a 2021, incluyendo la jornada electoral. Deben portar su gafete de identificación en todo momento. Otras personas participantes. Las y los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, quienes deberán estar debidamente identificados. Personal del INE y de los organismos públicos locales. Acompañante de la o el funcionario de casilla con discapacidad autorizado o autorizada por acuerdo del Consejo Distrital del INE. Debe portar el gafete con fotografía otorgado por el INE. En caso de que en la casilla participe como funcionaria alguna persona con discapacidad, en la documentación que se entrega a la o el presidente antes de la jornada electoral, se integrará una copia del acuerdo con el que el Consejo Distrital aprobó que sea apoyada por una persona de su confianza. Esto para que las y los funcionarios de casilla y representantes puedan revisarlo. Acompañante de la o el elector con discapacidad.
En el caso de las personas que requieran algún tipo de apoyo para emitir su voto, estas pueden estar acompañadas por una persona de su confianza. Integrantes de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, policía, sin armas. Juez o notario público, ministerio público o personal de la oficialía electoral, en caso de ser llamados por las o los funcionarios de casilla, la o el capacitador asistente electoral y las o los representantes para dar fe sobre un hecho o situación que se presente durante la jornada electoral. Importante. El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas en la casilla. Afuera de la casilla pueden estar encuestadores que preguntan a la o el ciudadano después de que emite su voto por cuál partido o candidato votó. Cualquier persona puede hacer encuestas afuera de la casilla siempre que no realice actos en los que se manifieste a favor o en contra de alguna o algún candidato o partido o ejerza cualquier tipo de presión sobre las personas que acuden a votar. Cuidado. Las y los representantes y observadores electorales no pueden hacer las actividades de las y los funcionarios de casilla ni intervenir en sus decisiones. Por ningún motivo podrán sustituirlos en la mesa directiva de casilla. Los funcionarios y las funcionarias son la máxima autoridad en la casilla el día de la jornada electoral. 1.6. Medidas de inclusión aplicables en la jornada electoral. Todas las personas tienen el mismo derecho de participar en la jornada electoral sin importar si son hombres o mujeres, su expresión o identidad de género, su origen étnico, si tienen alguna discapacidad, su condición social, su religión, su condición de salud, sus preferencias sexuales, su estado civil o su apariencia. Es por ello que el INE ha adoptado el protocolo de discapacidad, cuyo propósito es crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación. Entre las medidas para la igualdad en la integración de las casillas está que la persona con discapacidad que lo solicite sea acompañada por una persona de su confianza. El protocolo trans, que señala las medidas que se deben aplicar en la casilla para garantizar el voto de las personas trans en igualdad de condiciones y sin discriminación, incluyendo a las personas del colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales. Las medidas para garantizar el voto y la participación de las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación se describen en el capítulo 3, votación momento 2. Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. 1.7. Entrega de la documentación y del material electoral. Días antes de la jornada electoral, las y los CA entregan a las y los presidentes de casilla la documentación y los materiales necesarios para el desarrollo de la jornada electoral. Al recibir, se debe confirmar que todo esté completo, revisando la lista que está en cada uno de los recibos. Habrá un recibo para el material de las elecciones federales y otro para el de las elecciones locales. Junto con la OLCAE, se cuentan las boletas de cada elección y se guardan en una bolsa que se cierra para abrirse hasta el día de la elección. Se firman los recibos del material de las elecciones federales y de las locales. 1.8. Medidas sanitarias aplicables en las casillas. Cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos y todas, por ello es necesario aplicar de manera general las siguientes medidas. El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas en la casilla. Tanto en la fila como en el interior de la casilla, se debe respetar una distancia de al menos 1,5 metros entre cada persona. Periódicamente las y los funcionarios de casilla deben limpiar y desinfectar el interior de la casilla y sus elementos. Se ofrecerá gel antibacterial a todas las personas que acudan a votar. Tu capacitador asistente electoral te informará sobre las medidas específicas que apruebe el INE para la operación de las casillas. (2) Preparación e instalación de la casilla. Momento 1. Objetivo:
Al terminar el capítulo, las y los participantes reconocerán los pasos a seguir para instalar la casilla y resolver las diferentes situaciones que pueden presentarse en ese momento, e identificarán cómo llenar el apartado, instalación de la casilla, del acta de la jornada electoral. 2.1. Identificación de quienes se presentan en la casilla. Las y los funcionarios de casilla, propietarios y suplentes, se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la preparación e instalación de la casilla a las 7:30 am. El presidente verifica los nombramientos de sus compañeros y compañeras de mesa directiva de casilla. Importante, las 3 personas que tienen nombramiento de suplentes generales también deben presentarse, pues en caso de ser necesario ocuparán un cargo en la mesa directiva de casilla. Representantes de partido político y de candidatura independiente. Muestran a el presidente su credencial para votar o una identificación oficial. En todo momento deben portar a la vista su distintivo. El presidente registra la asistencia de representantes ante la casilla en la relación de representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes ante mesa directiva de casilla. Para esto debe buscar las líneas en que aparece el emblema del partido o candidatura que representa, ubicar su nombre y rellenar el círculo que se encuentra en la última columna del renglón que corresponde al nombre. También se registra si las y los representantes generales acuden a la casilla. Esto se hace en la relación de las y los representantes generales de los partidos políticos / candidaturas independientes, buscando el nombre en las hojas correspondientes al partido político o candidatura independiente y rellenando el círculo que se encuentra junto a su nombre. Las y los representantes pueden llegar a la casilla en cualquier momento de la jornada electoral. Al registrar la asistencia de cada representante se debe rellenar todo el círculo. Durante la jornada electoral, tu capacitador asistente electoral te pedirá las relaciones para recopilar la información sobre la asistencia de representantes. Si después de su visita acuden a la casilla otras personas representantes, también se debe registrar su asistencia en las relaciones mencionadas. Observadores y observadoras electorales. Presentan a el presidente el gafete otorgado por el INE y su credencial para votar o una identificación oficial. 2.2. ¿Cómo se instala la casilla? Paso 1. Una vez que ya están las 6 personas funcionarias de la mesa directiva, la casilla se empieza a instalar a las 7:30 am, aunque no estén presentes las y los observadores electorales ni representantes. Cuidado. Por ningún motivo los trabajos de instalación de la casilla deben iniciar antes de las 7:30 am. Se propone el siguiente acomodo para el mobiliario y las personas que estarán en las casillas. Acomodo para la instalación de la casilla. Funcionarios / haz de casilla única. Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes. Electores. Paso 2. Revisa que la documentación y el material estén completos ante las y los representantes presentes. Abre la bolsa donde se encuentran los blocs de las boletas y los entrega a los secretarios / haz junto con las actas. Paso 3. Escrutadores o escrutadoras y presidente o presidenta. Arman las urnas, muestran que están vacías y las colocan en un lugar a la vista de todas y todos. También arman y colocan el cancel electoral en un lugar que garantice la libertad y el secreto del voto. Colocan en cada urna el cartel para identificarla. Importante. Cuando en un mismo domicilio se instalan varias casillas, las y los escrutadores revisan que las urnas queden separadas de las urnas de las otras casillas, para que quienes acuden a votar puedan distinguir claramente en cuál deben depositar cada voto. Paso 4. Secretarios o secretarias. Cuentan una por una las boletas sin desprenderlas de los blocs, para saber cuántas se recibieron. A. Primer secretario / A. Las boletas de la elección federal. B. Segundo secretario / A. Las boletas de las elecciones locales. Importante. No restes los números de folio, pues obtendrás un resultado equívoco. Paso 5. Si las y los representantes piden firmar o sellar las boletas, se elige por sorteo a una sola persona para hacerlo. Si la o el representante elegido por sorteo se niega, quien lo pidió puede hacerlo. Las boletas se sellan o firman en la parte de atrás sin desprenderlas de los blocs, haciéndolo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación.
La firma o el sello no debe hacer referencia a algún partido político o candidatura. La falta de firma o sello en las boletas no será motivo para anular los votos. Paso 6. Presidente o presidenta. Saca los 2 aplicadores de líquido indeleble de la bolsa de plástico y los muestra para comprobar que tienen el cintillo de seguridad. Les quita el cintillo de seguridad, cierra completamente las tapas de los 2 aplicadores y los deja acostados sobre la mesa para que el líquido moje la punta del aplicador. Cuidado. No abrir los envases con la boca ni perforarlos con ningún instrumento. Cuando no se usen los aplicadores, se deben dejar acostados sobre la mesa. Junto con los aplicadores entrega un instructivo para su uso, revísalo. Paso 7. Escrutadores o escrutadoras y presidente o presidenta. Colocan en el exterior de la casilla los carteles de identificación de la casilla, el de medidas de sanidad y quienes pueden votar. Importante, en ningún caso se pueden recibir votos antes de las 8 a.m. Paso 8. Secretarios o secretarias. Llenan los datos de identificación y el apartado, instalación de la casilla de las actas de la jornada electoral de la elección federal, primer, secretario, y de las elecciones locales, segundo, secretario. Al llenar las actas, las y los secretarios deben tomar en cuenta lo siguiente. 1. Llenar los datos de identificación de la casilla. Estos datos y el domicilio de la casilla los pueden copiar de sus nombramientos. 2. Contar una por una las boletas de cada elección y anotar las cantidades con número y letra. 3. Escribir los números de folio inicial y final de las boletas recibidas. En caso de que los folios no sean consecutivos, se anota el número inicial y final de cada bloque. Si son más de 2 grupos, se especifica en la hoja de incidentes, indicando los números de folio inicial y final de cada bloque. 4. Llenar toda la información que se solicita en este apartado. 5. En caso de que se presenten hechos fuera de la normalidad, incidentes, durante la instalación de la casilla se llena el apartado A y se describen en la hoja de incidentes. 6. Solicitar a las y los funcionarios que firmen en el apartado B en la columna instalación de la casilla color rosa. 7. Solicitar a las y los representantes presentes que firmen en el apartado C en la columna instalación de la casilla color rosa. En el siguiente ejemplo, se muestra el llenado del apartado instalación de la casilla del acta de la jornada electoral de las elecciones federales. Revisa el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, en el cual encontrarás un ejemplo de llenado del apartado instalación de la casilla del acta de la jornada electoral de las elecciones locales. 2.3. Situaciones que pueden presentarse durante la preparación e instalación de la casilla. Situación 1. El lugar donde va a instalarse la casilla está cerrado o clausurado. No garantiza el fácil acceso de las personas que acuden a votar. No garantiza el secreto del voto. Se pone en riesgo a quienes acuden a la casilla. Por acuerdo del Consejo Distrital del INE derivado de causas de fuerza mayor se decide cambiar la ubicación de la casilla. Actividades a realizar. Las y los funcionarios de la mesa directiva pueden cambiar la ubicación de la casilla poniéndose de acuerdo con las y los representantes presentes. La casilla debe ubicarse en la misma sección, atendiendo los siguientes requisitos legales. Que facilite la instalación de canceles que garanticen el secreto y la libertad al momento de votar. No ser casas habitadas por servidores diagonalas públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatas o candidatos registrados en la elección de que se trate. No ser fábricas, templos o locales destinados al culto o de partidos políticos o ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. Aspectos a considerar. El cambio puede hacerse únicamente si existe causa justificada. Si es así, se instala en el lugar más cercano y adecuado, siempre dentro de la misma sección. En el lugar donde se iba a instalar la casilla se deja un aviso indicando el nuevo domicilio. Es importante avisar a tu CAE, quien además te puede orientar para tener la seguridad de que el nuevo lugar cumple con los requisitos legales para instalar la casilla. En las actas de la jornada electoral, los secretarios o secretarias anotan brevemente en el apartado correspondiente la causa del cambio y registran el nuevo domicilio.
En las hojas de incidentes, federal y local, explican a detalle el motivo del cambio y también anotan el domicilio donde se instaló la casilla. Cuidado. Los votos de las y los electores de la casilla pueden cancelarse si la casilla se cambia de lugar sin causa justificada por la ley. El lugar donde se ubica la casilla está fuera de la sección. Situación 2. Son las 8:15 am y falta una o un funcionario de casilla para completar las 6 personas que se necesitan. Actividades a realizar. Una o uno de los propietarios que esté presente ocupa su lugar, y una o uno de los suplentes toma el cargo que quedó vacante, es decir, se recorre el orden del o los cargos para ocuparlos de quienes estén ausentes. Quien supla debe ocupar un cargo superior al que dice en su nombramiento. Aspectos a considerar. Si aún así no se completan las 6 personas que deben integrar la mesa directiva de casilla, pueden ocupar los cargos quienes estén en la fila para votar. De ser el caso, busca a tu capacitador asistente electoral para que te auxilie y se cuente con los 6 funcionarios /as para recibir la votación. Las personas representantes y observadoras electorales no pueden sustituir ni hacer las actividades de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Para asegurarse de que la persona que será funcionaria y que estaba en la fila cumple con los requisitos, el presidente /A debe preguntarle lo siguiente. ¿Es servidor público de confianza con mando superior? ¿Tiene algún cargo de dirección partidista? ¿Ocupa un cargo de elección popular? ¿Ocupa un cargo honorífico o tradicional en la comunidad? En caso de que conteste sí a alguna de las preguntas, no podrá ocupar ningún cargo en la mesa directiva de casilla. Es decir, pueden anularse, lo cual significa que ya no cuenten para los resultados finales de la elección. Si la persona contestó no a todas las preguntas, la o el presidente debe consultar la lista nominal y, en su caso, la lista adicional, para asegurarse de que el nombre de quien ocupará algún cargo esté anotado en alguna de ellas. En su caso, puede acudir a la o el capacitador asistente electoral para asegurarse de que la persona cumple con los requisitos de ley para ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla. Importante. Los votos de las y los electores de la casilla pueden cancelarse, si una ciudadana o un ciudadano que no está anotado en la lista nominal o en la lista adicional o no tiene credencial para votar ocupa algún cargo en la mesa directiva de casilla. Una o un representante de partido político o de candidato independiente u observador electoral actúa como integrante de la mesa directiva de casilla. Por eso, en caso de necesitar a las y los ciudadanos de la fila se debe respetar el orden en que están formados, además de asegurarse de que cumplen con los siguientes requisitos. Sus nombres están en la lista nominal o en la lista adicional de la casilla. Tienen su credencial para votar y la muestran al presidente. No son servidores públicos de confianza con mando superior. No tienen cargo de dirección partidista, de cualquier nivel. No tienen un cargo de elección popular. No ocupan un cargo honorífico o tradicional en la comunidad. No son representantes ni observadores u observadoras electorales. Es decir, pueden anularse, lo cual significa que ya no cuenten para los resultados finales de la elección. El procedimiento para las suplencias se explica de manera más detallada en el anexo 1. Recuerda. Para cuidar nuestra elección es necesario asistir el día de la jornada electoral y asegurar la correcta integración de la mesa directiva de casilla. (3) Votación. Momento 2. Inicio, desarrollo y cierre. Objetivo. Al terminar el capítulo las y los participantes contarán con los conocimientos para realizar las actividades necesarias para recibir los votos, registrar los incidentes y llenar el apartado, cierre de la votación, del acta de la jornada electoral. 3.1. ¿Qué pasos hay que seguir para recibir los votos? Cuidado. Los votos empiezan a recibirse a las 8 am. Por ningún motivo pueden recibirse antes de esa hora. Paso 1. Presidente o presidenta. Anuncia el inicio de la votación. Quienes estén en la casilla deben dirigirse en todo momento a las personas que acuden a votar por sus apellidos tal y como aparecen en la credencial para votar. En caso de que varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario dirigirse a ellas por su nombre completo.
Paso 2. Tercer, escrutador o escrutadora. Solicita a las personas que llegan a la casilla que se formen en la fila respetando las señalizaciones que están en el suelo. Organiza la fila y la movilidad en la casilla. Verifica que las y los electores tengan su credencial para votar y que ésta corresponda a la casilla. Facilita el acceso a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con niños en brazos, para que voten sin necesidad de hacer fila. Indica a las y los electores que deberán usar cubrebocas durante todo el tiempo que estén en la casilla. Aplica gel antibacterial. Paso 3. Presidente o presidenta. Solicita a cada persona que muestre su credencial para votar y la coloque sobre la mesa. También le pide que le muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado. Solo en caso de duda solicita que se retire momentáneamente el cubrebocas. Paso 4. Elector o electora. Coloca la credencial sobre la mesa. Paso 5. Primer, secretario o secretaria. Sin tocar la credencial, revisa que el nombre de la persona aparezca en la lista nominal y le dice el resultado a la o el presidente de la casilla. Si el nombre aparece, la o el ciudadano puede votar. Paso 6. Presidente o presidenta. Desprende una boleta de cada bloque y entrega una boleta de cada elección a la o el elector. Paso 7. Primer, secretario o secretaria. Marca con el sello Votó 2021 abajo del nombre de la o el elector en la lista nominal. Paso 8. Segundo, escrutador o escrutadora. Orienta a las personas sobre la ubicación del cancel y de las urnas en las que deben depositar cada voto. Para ello les informa que el color del reverso o de las franjas de cada boleta es igual al color de las letras y del cartel que está en la urna en la cual deberán depositarla. Paso 9. Elector o electora. Se dirige al cancel y ahí emite su voto marcando cada boleta con libertad y en secreto. La o el elector puede llevar su pluma para marcar la boleta. Además, en la casilla tendrá disponibles los marcadores de boletas, mismos que cada persona deberá limpiar con una toalla desinfectante antes y después de usarlos. Dobla las boletas y deposita cada una en la urna correspondiente, cuidando que coincidan con el color. Regresa a la mesa. Paso 10. Segundo, secretario con apoyo de primer, escrutador, sin tocar la mano de la o el ciudadano, le aplica líquido indeleble en el dedo pulgar derecho. Marca la credencial para votar, para lo cual pone sobre la mesa la marcadora de credenciales y pide a la o el elector que coloque su credencial en la punta de la pinza. La credencial se marca 2 veces, una dentro del rectángulo correspondiente a elecciones federales, y la otra dentro del rectángulo de elecciones locales y extraordinarias. En el anexo 2 se muestra el lugar en que se debe marcar la credencial. Paso 11. Elector. Se retira de la casilla con su credencial para votar. Antes de salir se le vuelve a aplicar gel antibacterial. Paso 12. Secretarios. En su caso, reciben los escritos de incidentes y los registran en las actas de la jornada electoral, federal y local. Recuerda, durante la recepción de la votación podrán alternarse las y los escrutadores en las actividades a realizar. En todo momento debes guardar sana distancia entre las personas a tu alrededor y usar cubrebocas. Cada que lo consideres necesario, desinfecta el interior de la casilla. 3.2. Medidas de inclusión a aplicar durante la votación. Todas las personas con discapacidad de cualquier tipo que se encuentran en la lista nominal y cuentan con credencial para votar tienen derecho a ejercer su voto sin discriminación alguna. Por ello, las y los funcionarios de casilla deben realizar algunas acciones para garantizar este derecho a las personas con discapacidad de cualquier tipo, a quienes forman parte de la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales, a las personas indígenas, a quienes no saben leer y escribir, y en general a todas y todos los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos, sin distinción alguna. 3.2.1. Disposiciones para que voten las personas con alguna discapacidad. Importante. Al referirnos a personas con discapacidad, se considera a quienes tienen discapacidades tanto visibles como no visibles. Estas últimas pueden ser discapacidad intelectual o psicosocial, por ejemplo, algunos tipos de autismo.
Las personas con discapacidad pueden ser acompañadas por una persona de su confianza, o un funcionario de casilla para emitir su voto. La persona que utiliza muletas, bastón o andadera para su traslado puede solicitar que alguien le sostenga el cancel mientras vota. A quienes usan silla de ruedas y a las personas de talla baja que acuden a votar, el presidente de casilla les informa que pueden utilizar la mampara especial que se coloca sobre la mesa. Las personas con discapacidad visual que acuden acompañadas por un perro guía pueden transitar libremente dentro de la casilla. 1. Cuando se presenta a votar una persona con discapacidad visual, el presidente le pregunta si sabe leer con el sistema Braille y le ofrece la plantilla Braille. Si el elector no conoce o no desea utilizar la plantilla Braille, puede votar con la ayuda de una persona de su confianza. 2. Si desea hacer uso de la plantilla, el presidente coloca cada boleta dentro de la plantilla de la elección que le corresponde, sujetándola con las solapas que se encuentran en la parte posterior, de manera que a través de los recuadros se adviertan o perciban los emblemas de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. Entrega las plantillas con una boleta colocada en cada una y el instructivo Braille, y le solicita que después de votar regrese la plantilla y el instructivo. 3. Después de que recibe la boleta dentro de la plantilla, el elector vota de manera personal, libre y secreta. 4. En caso de solicitarlo, una persona de su confianza o un funcionario de casilla lo conduce hasta el cancel electoral para que vote, y después la lleva a las urnas para depositar sus boletas. 5. El presidente desinfecta y guarda las plantillas y el instructivo para que puedan ser utilizados por otra persona que lo requiera. En caso de que el elector indique que tiene una discapacidad no visible y solicita que se le apoye para emitir su voto, el presidente le entrega las boletas y le permite contar con el apoyo de una persona de su confianza o de un funcionario de casilla para que vote de manera libre y secreta. Si el elector acude con un acompañante, quien expresa la necesidad de el elector de recibir apoyo para votar, el presidente busca que de alguna manera la persona electora manifieste que sí está de acuerdo con recibir el apoyo. Una vez que el presidente entregó las boletas para que el ciudadano con discapacidad vote, el segundo escrutador llena el formato registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Esta actividad se repite cada vez que se presenta a votar una persona con discapacidad. En el anexo 3 se muestra un ejemplo del llenado del formato de personas con discapacidad que acuden a votar.